Buenas tardes, porque lo estamos haciendo de tardes, a todos los que nos van a escuchar y nos van a ver, o mejor dicho, a todos los que nos ven y nos escuchan. Esto es una serie de retomando el canal, una nueva línea, canal de Little French Media en YouTube. Queremos analizar ciertos tópicos con escritores que pertenecen a nuestro staff, invitados, porque queremos que esta nueva línea del canal hable acerca de ciertos eventos que están pasando actualmente, pero que en, en la medida que ellos pasan, hay algo, si reflejan las circunstancias del mundo, pero nunca reflejan lo que está por detrás que hacen esos efectos que pasan y esas circunstancias. Entonces, por eso queremos analizar hoy, bueno, dos propuestas que tienen una afectación en la circunstancia mundial, que es la vía republicana y la vía demócrata. Y para ello hemos invitado hoy, esta tarde, miércoles 30, al abogado con alas de escritor que nació en Santa Marta hace 56 años, abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Nicolás Martínez, cuyo última publicación es su libro Shortune, Operación Tormenta. Entonces, sin más preámbulo, vamos al tema. Nicolás, cuéntanos cómo tú ves, ante todo, el aspecto electoral o las propuestas electorales americanas antes del 5 de noviembre. Y no, un gusto saludarte, gracias por la presentación, Marco. Es un gusto acompañarte esta tarde a hablar de un tema que a veces suena medio lejano, pero que definitivamente va a impactar la vida de muchos en nuestro planeta, por no decir del mundo entero, porque no ha habido una elección, en mi opinión, en donde se juegue tanto por lo que hoy conocemos de ese mundo post Segunda Guerra Mundial, como la elección que va a ocurrir en algunos días en los Estados Unidos. Porque las propuestas de cada candidato son totalmente diferentes. Mientras Kamala Harris le apunta a digamos, a un cierto grado de continuación de las políticas de Joe Biden, pero adicionalmente de conservar el globalismo, el multilateralismo, los principios de libre comercio que han regido desde finales del siglo pasado nuestro mundo y que han generado un crecimiento económico no solamente para los Estados Unidos, sino en general eh, todos los, digamos, que se han beneficiado de la globalización. Eh, Basta ver lo que ha ocurrido en Corea del Sur, basta ver lo que ha ocurrido en Singapur, basta ver lo que ha ocurrido en la misma China o en Taiwán, o lo que ha ocurrido en México. Son beneficiarios directos de un mundo que le apostó a la globalización a finales del siglo pasado. Ese concepto económico y ese concepto político del multilateralismo que surgió con el fin de la Segunda Guerra Mundial, están hoy en juego porque si bien Harris tiene una política multilateralista y de alguna manera de conservar mucho de lo que hemos traído del libre comercio y la globalización de finales del siglo pasado, Donald Trump quiere romper con eso y volver, digamos, a un esquema que es muy peligroso porque
es el del finalmente sálvese quien pueda. Después entraremos, me imagino, en detalle a eso, pero son dos visiones completamente distintas Bueno, del mundo como lo vemos hoy. tenemos algo bien específico. La Kamala seguiría lo que tú has dicho, las políticas de Biden, y continuaría, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Así ¿Por es. qué? Porque eso frenaría la ruta de seda de China. ¿Entiendes? Porque Ucrania sería el puente entre Rusia, China y Europa, cosa Así que es. ellos fracturaron. De hecho, lo tienes en el sentido de que si había un gasoducto que iba a operar de Rusia a Alemania, iba a abastecer a toda Europa, con la guerra eso se para y entran Sí, los americanos a vender energía, ¿entiendes? Y más sí. todas las materias que ahorita no pueden ser suplidas por las sanciones, por el conflicto, y eso es lo que apunta la administración Biden, que es crecer a través de la guerra. Ujú. Trump es una visión totalmente distinta. De hecho, que en el primer mandato no hubieron guerras. Él se acercó a líderes como el de China, Corea del Norte, era amigo de Putin, pero él quería a lo que, bueno, que los años 50, 60, era que el crecimiento viniera por producción americana en el suelo americano. Por eso es que hablaba de las tasas arancelarias, aumentar la producción, pero eso no tuvo ningún éxito. E inclusive con sanciones, por lo menos Rusia tiene sanciones, y eso no ha estimulado a cadenas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, KFC, McDonald's a dejar suelo ruso para, ¿cómo te digo?, trasladarse completamente a Estados Unidos o estar en Estados Unidos. Lo que ellos han optado es lo distinto. Bueno, si la Coca-Cola ya no se llama en Rusia Coca-Cola, se llama Cool Cola o algo así, tiene Cool Cola, sí, Cool Cola, le han cambiado el nombre, pero la presencia americana de las empresas americanas sigue allí. O sea, no ha Ujú. habido lo que ha querido ese énfasis, que es lo que yo pienso que es lo que va. De hecho, lo dice Trump. Cuando le preguntas cuántos carros americanos se venden en Alemania, en este momento te dicen que ninguno, o en Europa. Y es verdad. Sí, sí. Es verdad, pero el trasfondo de eso es que la competitividad de la industria automovilística de los Estados Unidos se rezagó incluso frente a la misma capacidad industrial china que ha surgido mucho, mucho después. De manera que el trasfondo de eso es que los Estados Unidos no se adaptó, o la industria automovilística de los Estados Unidos no se adaptó a, a los, a la globalización y al reto que suponía todas las cadenas de suministro en el mundo. Eso ha generado que la misma industria automovilística de los Estados Unidos esté rezagada hoy frente a muchos competidores globales en la industria. Y eso no es culpa de Europa, y eso no es culpa de China o Japón, es culpa de ciertas políticas proteccionistas que en el pasado tuvo Estados Unidos o que la industria no supo adaptarse al cambio de la Esto es lo globalización. que quiere rescatar Donald Trump, Claro, hacer los cambios y demás. Cosa que en su primer periodo sí hubo una bonanza, no te voy a decir, no hubo, o sea, no hubo este desastre en el que está ahorita la administración Biden, por lo menos el tema de inmigración, que eso fue con Biden fue abrir las puertas, uh-huh. ¿entiendes? Por eso te digo, tú ves y después yo hago un comentario que la guerra en Europa continuaría con Kamala o se pararía con Trump, definitivamente. Claro, Trump tiene una visión muy distinta de la guerra de Ucrania. Para él, el tema hay que
a Ucrania no se le puede seguir dando plata, o la forma en que se le darían recursos económicos es a través de un fondo de préstamo, de crédito. Y adicionalmente, él no está convencido de que la guerra de Ucrania se deba pelear como se está peleando y que eso básicamente se puede solucionar sentándose en una mesa y que Ucrania ceda lo que hoy ha perdido a Rusia y que se sienten como buenos amigos y digamos, se termine la guerra. Eso para Europa significa un concepto muy distinto de lo que ve Kamala Harris, porque Kamala Harris apuesta a seguir apoyando con armamento y recursos económicos a Ucrania, lo mismo que Europa. Y lo otro que hay una diferencia muy grande, en lo que hay una diferencia muy grande entre Kamala Harris y Trump es la OTAN misma, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Para los demócratas, para Harris, eso es una muy buena forma de conservar una alianza y una cercanía, no tanto igualmente en lo político y en lo económico y en lo militar con Europa. Eso no le conviene a Rusia. A Rusia le conviene la visión de Trump, que es que la OTAN en realidad no debería seguir existiendo, o si siguiera existiendo, Estados Unidos no debería aportar el dinero que está aportando y Europa debería aportar más al fondo digamos, a los recursos económicos en gastos de defensa en Europa. Son dos visiones totalmente distintas que desnudan, en el caso de Trump, la debilidad que hoy tiene Europa frente a Rusia. Y si Ucrania se hiciera un acuerdo, digamos, de cesión de territorios, básicamente lo que ocurriría es darle, digamos, un incentivo a Rusia para que en el mediano plazo, 2 años, 3 años, inicie una guerra, ahí sí definitiva, para tomar lo que Rusia considera que es suyo, que es todo el territorio de Ucrania. Eso tiene digamos, unas consecuencias muy distintas para Europa, dependiendo de la visión de Harris o de Trump. Claro, tienes que entender que Harry vería la guerra, el concepto de guerra, como una manera de sacar, ¿cómo te digo?, que el Estado compre la producción, el sobrante de producción que hay en Estados Unidos y saque a través esa emisión de dinero, ¿entiendes?, exorbitante, porque crea una demanda. Entonces manda textiles, manda medicina, manda una serie de, sí, de insumos que se necesitan y así esa demanda monetaria creada, que es artificial, o esa impresión de dinero, no genera, ¿sabes?, presiones inflacionarias dentro del aparato económico o del sistema económico americano, que esa es una también de las razones por qué el de las guerras. Uh-huh. Y esa sería una de las razones principales de continuar con la escalada, ¿cómo te digo?, bélica, y no obstante frenar la influencia de China a través de la ruta de seda y que esta conquiste mercados y tenerlos a todos peleando. Y así ellos, ¿sabes?, Estados Unidos mantendría su hegemonía en cierto sentido. Porque ahorita, fíjate tú, si estás viendo con Europa, Europa está detrás de Estados Unidos, porque depende, como te hemos hablado, de toda la energía, los fondos, Sí. y te frena el avance chino en cierta medida. Europa es un socio confiable de de Estados Unidos en este mundo, en un mundo globalizado, porque compite de alguna manera como socio en algunos temas geopolíticos frente a una potencia que está emergiendo, que es China, y a una potencia militar que es Rusia, que le genera de tanto en cuanto dolores de cabeza a los Estados Unidos. La verdad que para Estados Unidos
la visión demócrata, la visión de Kamala Harris es conservar un socio estratégico confiable que, si bien tendrán algunas diferencias en algunos temas en lo económico, digamos en lo geopolítico, tienen muchos elementos y muchos puntos en común para enfrentar un desafío emergente como el ruso y el chino. Dijiste algo importante. Si eso digamos, se desmorona con Trump, lo que viene es aislacionismo y regresar a esas épocas previas, posteriores a 1900, digamos, a la Gran Depresión y a ese periodo aislacionista de alta inflación, de altos aranceles, que comenzó en la década del 30 del siglo pasado y que degeneró en nacionalismos, en el sálvese quien pueda, en que cada uno a través del proteccionismo económico fijaba aranceles, y esa misma separación y divorcio económico llevaron a que en 1939 ocurriese lo que ocurrió, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la visión, en mi opinión, obviamente no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, pero en mi opinión estamos en la etapa, lo que se está jugando en estas elecciones es si volvemos a ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, que lo menciono incluso, se menciona en mi novela, en Storm, o si continuamos el camino de la globalización, el camino del multilateralismo. No significa que el fantasma de los nacionalismos vaya a desaparecer, pero hasta ahora, el fantasma de los nacionalismos en Europa ha sido contenido gracias a que hay una oportunidad todavía para el multilateralismo en el mundo, a través de la colaboración entre Estados Unidos y Europa. Si eso desaparece, estamos en antesala de un mundo totalmente desconocido, porque en los últimos 80 años hemos vivido de una relativa calma, en donde ha habido, digamos, ciertas reglas de juego que todas las naciones y todos los estados respetaban. Si eso desaparece con Trump, volvemos a esa etapa en donde todos van a salir a buscar lo suyo. Y esa es otra etapa muy nueva que ninguna generación, por lo menos creo que ni nuestros abuelos han vivido esa etapa, tal vez al final de la Segunda Guerra Mundial, pero nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros hijos han vivido en ese mundo. No. Ahora, aquí hay dos cosas. Una que acabas de decir, Europa es un socio confiable de Estados Unidos, entonces para mantener ese socio confiable había que debilitarlo, pudiéramos decir, porque si ellos se estaban abriendo hacia Rusia, estaban como pudiera pensarse, poner de un lado a los americanos y ahora están dependiendo. Pudiera ser eso también un factor positivo para Estados Unidos de la guerra. Mira, yo lo que pienso con el tema energético, y lo conversaba hace algún tiempo con un buen contertulio tuyo y mío, con Joaquín Pereira, que analizábamos el tema de Europa. Europa cedió dos temas muy importantes con el comienzo de la globalización. Y digamos esa etapa que siguió al final de la Guerra Fría. De alguna forma se dio con la globalización demasiado en términos industriales a otros países, y se confió en lo energético, digamos, confió mucho en un socio que no es muy confiable, que es Rusia, y en lo industrial y económico empezó a ceder o transferir tecnología y una serie de acuerdos económicos que permitieron que se generara, digamos, transferencia de conocimiento a otras naciones, verbigracia China, y eso en el largo plazo generó una debilidad de la propia Europa. Entonces, hoy, y por el otro lado, adicionalmente,
Europa delegó en Estados Unidos su tema de seguridad y defensa. La OTAN, digamos, es el paraguas que se creó para proteger a Europa en su momento de la Unión Soviética y actualmente de la amenaza que siempre está latente por parte de Rusia. Esos dos elementos, el energético, bueno, tres elementos, el energético, el económico y el militar, gravitan hoy sobre lo que está en juego en Europa con las elecciones de los Estados Unidos. Esas tres elementos desnudan, en cierta forma, las debilidades que tiene Europa en esos asuntos respecto de China, respecto de Estados Unidos y respecto de Rusia en lo energético. Hay algo claro también que es lo que tú hablaste, es para evitar ese aislamiento de las economías, por lo menos Estados Unidos, que es lo que está buscando, y de hecho México, por eso que México no se alía a los BRICS, no se va a los BRICS, porque él tiene su socio comercial, su principal socio comercial es los Estados Unidos. Entonces, él no puede, ¿cómo te digo?, crear o cazar pelea o enemistad con su socio principal. Bueno, Ellos deben afincar, y eso creo que se lo escuché a AMLO, eh, el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, esas áreas. Me imagino que también buscarán afianzar comercio aquí en la América Latina, porque si sí, no, imagínate tú, o sea, es lo que tú dirías, si irían aislando, creando diversas distorsiones, que de hecho lo estás viendo o lo están tratando de hacer con otras razones en los BRICS, ¿entiendes? Que es el sí, comercio entre ellos, pero claro, una de las grandes razones es evitar estar dependiendo del dólar, que es lo que no quieren los BRICS y el sistema SWIFT por las sanciones, porque muchos de ellos participantes están sancionados. sí, Eso no sí. significa que van allá a desplazar al dólar, porque aunque se quiera o no se quiera, el dólar todavía sigue siendo una moneda de cambio aceptable, confiable, en cierto sentido, aunque todo el mundo, aunque se diga que más vale el papel en que está emitido un dólar que el mismo dólar. Claro. Y eso, paradójicamente, el que hoy el dólar sea aceptado como moneda digamos, internacional de cambio, es porque, gracias precisamente a ese periodo que sucedió o que vino después de la Segunda Guerra Mundial. El tema de cómo Estados Unidos ayudó a desarrollar Europa a través del Plan Marshall, desarrolló una serie de acciones en Latinoamérica. Aquí hubo bueno, acuérdate, no funcionó tan bien, pero se llamó Alianza para el Progreso y una serie de elementos de transferencia de recursos económicos a través, bueno, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Todos esos temas de banca multilateral ayudaron a que, digamos, esa transferencia de recursos volviera al dólar como una moneda de cambio internacional que fuera aceptada por todos. Y ese comercio internacional hoy fluye a través del dólar gracias a la misma política de multilateralismo y de globalización que llevó los Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Sí, no, Entonces, eso es estamos de acuerdo. el principal beneficiario de la globalización y del comercio internacional son los propios Estados Unidos. O sea, Claro, porque la gente te dice, y perdona que te interrumpa, ¿por qué el dólar, aceptan el dólar? Sí, ellos en el 71 o 72, cuando Nixon, que dejan el patrón oro, porque ajá, también tienes que entender, si ellos eran una fuente de apoyo como los has dicho, a las demás economías, al mayor desarrollo y comercio internacional, entonces la masa monetaria se amplía, pero no se amplía el oro, ¿entiendes? Entonces tenía claro, que, ¿y en qué estaba sustentado? En los petrodólares, en el petróleo de Arabia. Sí, está bien, porque eran amigos, ¿entiendes? Pero
sobre todo lo que tú acabas de decir, en la economía americana, que es la que producía toda esa generación, sí, de recursos, prosperidad, transferencias tecnológicas, todo eso que se hace como en una economía multilateral, pues, ¿sabes? Así es. No en un solo o sea, en un solo lado. Claro, claro. Y precisamente eso diferencia en gran parte también la política de Harris y de Trump. Aunque Harris es en cierta forma proteccionista respecto de algunos temas puntuales con Europa y con respecto a algunos temas puntuales con China, no tiene la política agresiva arancelaria de Trump. Trump ha amenazado, y lo dijo ayer, con que cuando llegue a la presidencia, a los productos del mundo, todos, les va a subir el 10% de arancel y a China 50%. De manera que eso es romper de una vez porque con lo que nosotros tenemos hoy de comercio mundial, porque de alguna manera lo que se viene es una serie de retaliaciones entre Europa y Estados Unidos o entre Europa y la propia China, y eso es un efecto dominó, porque cuando tú le pones el 50% de arancel a un producto chino, el producto chino tiene que buscar hacia dónde migrar. Y los mercados naturales de China están ¿en dónde? En Latinoamérica y en Europa. Y seguramente si Europa, que es digamos, un grupo económico que como unidad económica compite con China, pues va a tener necesariamente que elevar aranceles para poder proteger también su economía de la inundación de productos chinos. Entonces, eso es Claro, un efecto dominó, es una marea que acabaría en general devolviéndonos a esos años previos a la globalización, en donde cada uno vivía en su patio y lo que se produjera en su patio era lo que se vendía y era muy poco lo que se comerciaba a nivel, lo esencial, digamos, pero petróleo, en fin, obviamente esos temas, el cuestionamiento está, pero es eh, volver al pasado, ¿me explico? es que si esa, ¿cómo te digo? Si esa elevación de aranceles, ¿entiendes? Esas barreras arancelarias, va a incidir positivamente en el aumento de la productividad americana. Por supuesto que al inicio va a pasar así. Y por supuesto que de inicio el tema va a llegar a que va a haber de inicio cierto grado de prosperidad económica. El tema es cuando la inflación se empiece a afectar porque los productos importados se vuelven más caros. Porque hay unas cadenas de suministro a nivel mundial que por más que tú pongas unos aranceles, tomaría mucho tiempo en desmontar. Entonces, ¿de dónde vas a traer los chips para todo lo que necesita la industria tecnológica de los Estados Unidos? Los tienes que traer de Taiwán, o los tienes que seguir trayendo de China, o tienes que seguir trayendo tecnología. Y eso, si tú le subes el 50%, pues obviamente te encarece, eso es inflacionario. De alguna manera, eso en el mediano plazo empiezas a pagar el costo de esto. ¿Y eso qué trae? Mayor inflación, seguramente menor crecimiento económico, y todos esos temas económicos nos van llevando a lo que yo te mencionaba hace un rato, a la tormenta perfecta, porque las guerras económicas son el antecedente o las guerras comerciales normalmente son el antecedente de las guerras que se dan a nivel militar. Entonces, eh, todo esto es un caldo de cultivo para una serie de cosas, de elementos, de factores que no teníamos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Este mundo relativamente estable, predecible, con Trump no lo sería tanto, porque Trump no quiere llegar a ser un mandato tibio como el de sus 4 primeros años, él mismo lo reconoció, él quiere llegar a patear la mesa.
Y patear la mesa a nivel mundial es acabar con lo que sabemos que es hoy, que conocemos hoy como comercio y conocemos como geopolítica. Todo eso está en riesgo con la elección de Trump. Y ese es el gran, digamos, el gran riesgo al que se enfrenta Occidente digo yo, con la llegada de Trump. Porque la definición que nosotros teníamos en los últimos 80 años del mundo va a cambiar o puede cambiar de una manera dramática. Bueno, también puede ser parte de su plan crear todo eso, esa producción que él supuestamente generaría por todas las barreras arancelarias, lo que se produzca en el suelo americano, trasladarlo como antiguamente a los mercados naturales, Latinoamérica, Europa, eh, y los socios que él tiene. Pudiera ser una opción, ¿no? A lo mejor eso en sus planteamientos, porque ir a competir con productos chinos que sabes que producirlos son muy económicos, a Estados Unidos le sería muy difícil en este momento. Claro, no, por eso te digo, o sea, lo que vendría después es un aumento general de precios, una inflación, Porque lo que produce en por este el momento costo, por el Estados costo, Unidos son negocios fiduciarios. sí, Por eso que tú sí, ves que la industria americana automovilística se quedó en el pasado o tiene, ¿sabes? Hay una brecha entre los carros nuevos, ¿sabes? El tipo de vehículos que tú encuentras en otras partes del mundo con los americanos y una serie de distorsiones, ¿entiendes? Que de la cual ellos todavía no se han podido recuperar. sí, pero eso además forma parte del mismo crecimiento económico, Marco, porque de alguna manera, cuando tú empiezas a tener el desarrollo económico y te vuelves superpotencia a nivel mundial, tu mano de obra se va volviendo más cara, entre Claro. otras cosas porque esa mano de obra está hoy mucho más educada que a comienzos del siglo pasado. De manera que toda esa generación de estudiantes de hoy o de hace 50 años es una generación de estudiantes muy distinta. Son estudiantes que aprendieron, bueno, tecnología. El señor Bill Gates desarrolló, nos cambió el mundo con la computación. Los señores de Apple nos cambiaron el mundo también en temas de computación. Todo eso desarrolló una nueva industria en los Estados Unidos que volvió obviamente mucho más educada a la gente. Ni hablemos del sector aviación, ni hablemos del sector tecnología, ni del sector defensa. Entonces, obviamente, cuando tú tienes una población mucho más educada que es más cara para producir, eh, eso tiene y eso fueron los beneficios que trajo la globalización. Tú transfieres ese beneficio de mano de obra barata a otro lado para beneficiarte tú de esa mano de obra. Además de que empiezas a transferir otros temas de como crecimiento económico, desarrollo social, en fin. Pero claro, Trump quiere cambiar eso. Y está bien que lo quiera cambiar. El tema es si es realista esa visión de Trump En cuatro, hoy. en 4 años es difícil. Es totalmente, en la práctica es imposible, Imposible. ¿no? Entonces, mira, ya casi estamos por terminar. ¿Cuál es entonces, crees tú que sería la razón para que la guerra de Ucrania se mantuviera o cesara? No, para mí es claro que si Trump llega a la presidencia, Ucrania está condenada porque va a tener que pagar por la plata que reciba y porque va a tener que, de alguna manera, a las malas, ceder territorio que no quiere, obviamente no quiere ceder a través de lo que se ha hecho en estos 2 últimos años. Fíjate que en las últimas 48 horas han caído 4 ciudades del Donbass en manos de Rusia. O sea, Rusia está ganando territorio. Aquello a pesar
del apoyo que le está dando Europa y Estados Unidos en recursos y en armamento. Si eso se paraliza, si eso no llega más, los ucranianos van a tener que aceptar la cruda realidad de que tienen que negociar, sentarse a negociar con Rusia. Eso significa ceder territorio. Y ceder territorio significa postergar el problema para dentro de 2 o 3 años, porque Rusia lo que va a hacer es, y ya hay algunos en Rusia que lo están pensando, bueno, ¿y por qué no recuperar la esfera de influencia de los años soviéticos? Estamos ¿No? claros. Eso estamos claros. Ellos, si tú les dejas a Ucrania, ellos van a tratar de recuperar toda la Unión Soviética. Exacto. Claro. Entonces, mira Es lo la que idea pasó de en Georgia, todo, ganó. perdón, esa es la idea de Putin, restaurar el imperio soviético. Exactamente. Entonces, mira lo que pasó en Georgia. En Georgia ganó un candidato afín a Rusia. Están tratando por todos los medios de que el candidato suyo en Moldavia en las próximas elecciones presidenciales, que también están cercanas, gane. De manera que para Putin el mejor escenario posible es que gane Trump. En ese escenario de Trump, Europa está muy complicada, Ucrania está complicada, Europa está complicada, y los países que hoy no forman parte de esa órbita de influencia rusa, como los países bálticos, Polonia, eh, estarían muy, muy complicados en el mediano y largo plazo. Bueno, Nicolás, ha sido un verdadero placer hablar contigo y no me queda más que invitarte a otra conversación en el futuro cercano e invitar a todos los que nos han escuchado a leer tu libro, Shockun, Operación Tormenta, que habla de un hecho ficticio pero que se volvió real. Sí, tienes razón. Storm, Operación Tormenta, nos trajo desde la ficción, hace una novela que escribí hace más de 2 años, nos trajo desde la ficción una visión que puede coincidir con esta realidad que puede derivarse de estas elecciones presidenciales. Bueno, te deseo muy buenas tardes y a todos aquellos que nos escuchen en días posteriores igual. Saludos. Marco, un gusto saludar. Gracias.